Muy buenas tardes a todas y a todos quienes integramos este comité de adquisiciones del Instituto Electoral de Michoacán. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta sesión de la Junta de Aclaraciones relativa a la licitación pública nacional IMCA LPN 02/2022, convocada para el día de hoy, martes 17 de enero de 2023, y que una vez habiéndose decretado un pequeño diferimiento, damos inicio con esta, siendo las 3 de la tarde con 25 minutos o las 15 con 25 del día de la fecha. Y para efectos de dar por instalada esta sesión, le pediría a la secretaria de este comité llevar a cabo el pase de lista para verificar la existencia del quórum legal para sesionar de manera válida. Adelante, por favor, secretaria. Conforme a su indicación, presidente. Presidente del comité, maestro Ignacio Hurtado Gómez. Presente. Vocal del comité, licenciada María de Lourdes Becerra Pérez. Presente. Gracias, secretaria. Vocal del comité, licenciado Juan Pedro Gómez Arriola. Presente. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, director. Vocal del comité, licenciado Juan José Moreno Cisneros. Presente. Buena tarde. Buena tarde, director. Vocal del comité, licenciada Erandi Reyes Pérez Casado. Presente. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenida, directora. Y como representante y consejera integrante del comité, representando a la Comisión de Administración, la licenciada Carol Berenice Arellano Rangel. Presente, buenas tardes. Bienvenida, consejera. Técnico de Finanzas, Contador Público, Jorge Jesús Sánchez Ruiz Sánchez. Presente, buena tarde. Gracias, contador. Secretario Técnico, Contador Público, Juan Carlos Mena Flores. Presente, buenas tardes. Bienvenido. Y como secretaria del comité, una servidora. Presidenta, le informo que conforme a los artículos 29 y 30 del reglamento para el funcionamiento de las comisiones y de los comités del Instituto Electoral de Michoacán, existe quórum legal para sesionar. Por lo tanto, las decisiones y acuerdos que se tomen en la presente sesión serán considerados como válidos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, declaramos formalmente instalada esta sesión. Ahora le pido de favor dar cuenta con la propuesta de orden del día. Con gusto, presidente. Sesión de Junta de Aclaraciones para la Licitación Pública Nacional IEN-CA-LPN-02/2022, Comité de Adquisiciones, martes 17 de enero del 2023. Primer punto, pase de lista y comprobación del quórum legal. Segundo punto, lectura de las preguntas y respuestas referentes a la Licitación Pública Nacional IEN-CA-LPN-02/2022, relativa a la adquisición del Sistema Automatizado de Gestión Documental, Transparencia, Firma y Notificación Electrónica para el Instituto Electoral de Michoacán. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Integrantes de este comité, se encuentra a su consideración la propuesta de orden del día. Si no hubiese alguna consideración e intervención, le pediría, secretaria, por favor, tomar la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Integrantes de este comité, si están de acuerdo con el orden del día, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Es aprobada por unanimidad de votos, presidente. Gracias, secretaria. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, quiero poner a consideración de los integrantes de este comité la incorporación a esta mesa de la mesa de este comité del ingeniero José María Ramírez, quien es nuestro coordinador de informática en el Instituto Electoral de Michoacán, de la licenciada Santal Toledo, que a su vez es nuestra coordinadora de archivos, y de la licenciada Laura Estrada, que es la coordinadora de transparencia y acceso a la información, así como del ingeniero David Calderón, que es técnico adscrito a la coordinación de informática de este instituto, en calidad de asesores técnicos para esta junta de aclaraciones, y pondría a su consideración esta propuesta. Si no hubiese alguna intervención, entonces le pediría, secretaria, por favor tomar la votación a efecto de habilitar a estos compañeros, a los señalados, para que formen parte de esta mesa del comité. Con gusto, presidente. Integrantes del comité, quienes estén por la afirmativa de la propuesta ya señalada, sírvanse por favor a manifestarlo en votación económica.
Es aprobada por unanimidad de votos, presidente. Gracias, secretaria. No sé si escuché, perdónenme, que está presente también la maestra Rosario. ¿Sí la mencionó, maestra, o como que me perdí un poquito? Pero bueno, también creo que es importante, también nos acompaña la maestra Rosario Flores, que es la titular del órgano interno de control, o la Contralora Interna del Instituto Electoral de Michoacán. También nos acompaña en esta sesión. Y bueno, una vez habilitado a los compañeros, procederemos al desahogo. El primer punto ya ha sido previamente desahogado, que era el pase de lista y la comprobación del quórum legal, por lo que ahora pasaremos al segundo punto, que es a la lectura de las preguntas y respuestas referentes precisamente a la licitación pública nacional LPN 02/2022, a la cual se ha venido haciendo mención. Y en un primer momento le pediría yo a la secretaria nos informe cuáles fueron las empresas que enviaron sus preguntas y el plazo en el que las hicieron llegar. Adelante, secretaria, por favor. Con gusto, presidente. El plazo para realizar preguntas inició el 30 de diciembre del 2023, fecha en que fue publicada la convocatoria y concluyó el lunes 16 de enero a las 23:59 horas. Y las empresas que hicieron llegar sus preguntas fueron Microformas y en segundo lugar Info Estratégica Latina SADC. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, pues vamos a proceder a dar respuesta a las preguntas, a los planteamientos hechos por ambas empresas, para lo cual voy a ceder el uso de la palabra tanto a la secretaria del comité, quien será quien dé lectura a las preguntas formuladas, así como al secretario técnico de este comité, que será quien dará respuesta a las mismas. Por lo que en este momento le cedo el uso de las dos a ambos secretarios. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Mientras se plasma la proyección de las mismas, de las preguntas y respuestas, les comento que las preguntas y respuestas serán citadas en el orden en que estas fueron recibidas. Y siendo así, iniciamos con... ¿Me puede apoyar para que pueda compartir pantalla, por favor? Sigo sin poder compartir pantalla. Un segundo, por favor. Bueno, mientras se comparten, les menciono que fueron 33 preguntas las recibidas entre las dos empresas. Básicamente son de tipo técnico, excepto una que es en aspecto contable de los requisitos señalados en las bases. Fue la cuenta que recibimos hasta el día de ayer, como les mencionaba, hasta las 23:59 horas. Listo.
Iniciamos con las preguntas de microformas y la pregunta número 1 hace referencia al anexo técnico y esta se señala de la manera siguiente. ¿Pueden darnos un ejemplo de búsqueda por descriptores? La respuesta es, al introducir las palabras que puedan ser consideradas que definen el tema, el diccionario, catálogo, antología, ordenada de datos, nos reenvía al término adecuado, dentro de una estructura jerárquica que permite buscar en varios niveles de detalle, desde el nivel más general al más particular. Ejemplo, proceso electoral deberá remitir a la documentación perteneciente a los procesos electorales ordinarios y extraordinarios de los que se tenga acervo. Pregunta número 2. ¿Pueden explicar la búsqueda por criterios jerárquicos o cronológicos? Respuesta. Se refiere a la búsqueda de parámetros dispuestos en grados diversos en la jerarquía de las fuentes, es decir, el grado de importancia tal como se lee un organigrama. El aspecto cronológico hace referencia a la temporalidad de creación y o modificación de un documento, es decir, los sucesos en la vida de la documentación ubicándolos en una línea temporal. Tercera pregunta. ¿Nos pueden explicar el concepto de las imágenes vinculadas con la referencia descriptiva existente en la base de datos? Respuesta. Toda imagen que se almacena en la base de datos relacionada con una sección o serie debe contener una descripción breve sobre el tema que se trate, lo cual, al introducir las palabras que se consideran claves para dicha imagen o grupo de imágenes, deberá arrojar como resultado esta o estas. Pregunta número 4. ¿Nos pueden explicar a qué se refiere al realizar búsquedas expertas en condiciones de búsqueda se aplican en el campo seleccionado en el que se requiere encontrar el valor o valores deseados? Respuesta. Es la opción que permite realizar consultas más complejas. Consta de un área de texto en el que podrá introducir directamente la consulta construida con la sintaxis de lengua SOL y utilizando los campos definidos en su esquema. La consulta está constituida por el conjunto de criterios y operadores, entre ellos, los valores de apertura y cierre son la clave para buscar frases exactas o palabras sueltas. Pregunta número 5. Se refiere a que la plataforma debe contar con un módulo de ayuda o la institución cuenta con un portal donde vivirá el manual de usuarios. Respuesta. El software deberá contar con un módulo de ayuda donde se puede localizar el manual de usuarios. Pregunta número 6. El sistema para la gestión de incidentes y mesa de ayuda basado en web para el alta de casos de soporte alineado con mejores prácticas internacionales, ¿para cuántos usuarios lo tienen dimensionado y en qué horario se requiere? Respuesta. 550 usuarios, 24 horas por 7 días de la semana. Pregunta número 7. ¿Tienen una cantidad de las alertas que se solicitan para su configuración o estas se generan de acuerdo con las necesidades de las operaciones? Esto con el fin de considerar la capacitación de estas o la creación en la puesta a punto. Respuesta. Se generan acorde a las necesidades operativas de las áreas. Pregunta número 8. ¿La generación de formatos de manera automatizada deberá de estar contenida en la plataforma o podrá ser un módulo adicional para llevar a cabo la generación de los 4 tipos de formatos? Carátula de expedientes, costilla de expedientes, solicitud de cancelación de consulta de expedientes, etiqueta de caja. Respuesta. Sí, deberá estar contenida dentro del software, ya sea en un módulo general o especial. Pregunta número 9. ¿En el flujo de trabajo se cuenta con las acciones específicas para todos los seguimientos de los asuntos? Esto debido a los tiempos de configuración y generación de los 4 seguimientos especificados. Dar seguimiento a las fechas, en su caso instrucciones y datos de recepción, modificación y en su caso conclusiones de los asuntos. Dar seguimiento a los turnos generados, dar seguimiento a los documentos relacionados, dar seguimiento a las acciones realizadas para su resolución. Respuesta. Las acciones específicas de las áreas administrativas se encuentran establecidas en el reglamento interior y demás normativa orgánica del Instituto Electoral. Con respecto al seguimiento de las fechas y en su caso instrucciones y datos de recepción, modificación y en su caso conclusiones de los asuntos, se puede realizar mediante el seguimiento del aspecto cronológico, es decir,
permite adjuntar información no estructurada en forma de archivos y documentos electrónicos diversos en los asuntos, turnos y documentos electrónicos generados en el sistema, hojas de cálculo, documentos electrónicos digitalizados, imágenes, entre otros, referente a la temporalidad de creación y o modificación de un documento, siendo los sucesos en la vida de la documentación ubicándolos en una línea temporal. Referente al seguimiento de turnos, permite hacer el registro de cualquier tipo de asunto asignado, folios únicos. Asimismo, clasifica los asuntos de acuerdo con la etapa del proceso de atención en que se encuentren, creados en trámite, concluidos y cancelados. Dar seguimiento a los documentos relacionados permite al usuario dar seguimiento a los asuntos y turnos en los que participe, bitácoras de seguimiento. Incluye reportes operativos y estadísticos que pueden ser generados con distintos criterios, así como reportes ejecutivos para la toma de decisiones, indicadores de gestión y desempeño. Dar seguimiento a las acciones realizadas para su resolución permite implementar flujos de trabajo generando relaciones entre asuntos y turnos, documentos y mensajes de datos con el fin de que los usuarios puedan identificar, validar, aprobar, turnar, cancelar o modificar operaciones relacionadas con dichos flujos. Pregunta número 10. ¿El módulo de registro de entrada y salida de correspondencia puede integrarse como un flujo de trabajo? Respuesta: sí. Pregunta número 11. Si el módulo de registro y entrada de correspondencia se integra con un flujo de trabajo, se requiere saber el seguimiento, así como las reglas y acciones al momento de turnarlos. Respuesta: inciso A. Registro de la documentación entrante y saliente del instituto, así como entre las áreas administrativas, según lo requieran. Inciso B. Asignación e inscripción de folio interno. Inciso C. Relacionar la documentación que se presente ante dicho departamento, asentando la fecha, hora de presentación y anexos. Inciso D. Turno de los documentos a las áreas que corresponda para su atención. Inciso E. Recepción de documentos en el área correspondiente. Inciso F. Manejo de documentación y correspondencia oficial de salida. Inciso G. Administración de guías de envío y inciso H. Control de recepción por destinatario. Pregunta número 12. Para el tema de nomenclatura, ¿ya está creada o qué parámetros tendrá para su configuración? Respuesta: no se encuentra creado, pero conforme lo determinado a la normativa de la materia, los parámetros serían fondo, sección, serie, subserie y número de expediente y año. Pregunta número 13. ¿Nos pueden indicar qué características llevará el recibo digital para su generación? Respuesta: es un recibo digital que puede ser en formato PDF, el cual se actualiza y alimenta de los movimientos realizados en seguimiento de la gestión de los asuntos. Es decir, que el recibo debe integrar de manera resumida los movimientos que realizaron los usuarios desde el inicio hasta el final de la gestión. Describir las características: 1. Formato PDF. 2. Lugar de emisión. 3. Vencimiento. Y 4. Receptor. Pregunta número 14. Para la integración a la comunidad interinstitucional para el intercambio de documentación digital ¿cómo se llevará a cabo? ¿Por medio de la integración o por intercambio de archivos para su actualización de información? Respuesta: intercambio de archivos. Pregunta número 15. ¿Nos pueden brindar más información para la generación y uso de documento electrónico especificado para todas las solicitudes y respuestas entre usuarios de la misma instancia? Respuesta: debe generar los documentos, así como tener las herramientas necesarias para el uso y seguimiento de dicho documento, y debe generarlo en todas las solicitudes y respuestas entre los usuarios. Ejemplo: Secretaría solicita por oficio a Coordinación de Informática un mantenimiento general de los equipos de cómputo del instituto. Cuando la Coordinación de Informática termina de realizar la tarea, contesta por oficio un informe de la actividad realizada. Este procedimiento debe realizarse por el sistema de manera digital y con firmas electrónicas. Pregunta número 16. ¿Nos pueden dar información para el envío y recepción de los asuntos entre instituciones bajo los principios de calidad y seguridad de la información con generación de sellos de recibos digitales a través de servicios de interoperatividad por web servicios o API REST? Respuesta: es decir, que las comunicaciones entre otras instituciones que manejen estos sistemas puedan ser compatibles con el software
por adquirir por parte del instituto, facilitando las comunicaciones prontas y expeditas sin dañar los archivos remitidos. Pregunta número 17. La generación de los reportes. ¿Estos podrán ser generados desde la plataforma Excel o se requiere un módulo exclusivo para esta funcionalidad? Respuesta. Cuestión que dependerá de la programación del software. Lo que requiere el instituto es que el software sea capaz de brindar reportes de las acciones realizadas en él, manera de estadísticas. Pregunta número 18. ¿Nos puede dar información de las funcionalidades del formato electrónico en el que se pueda testar o retirar datos personales por parte del responsable del manejo de estos? Respuesta. Se hace referencia a ocultar aquellos datos personales incluidos en el documento y que no deben ser divulgados al público en general. Parámetros cuáles se encuentran establecidos en los artículos 85, 86, 97, 98 y 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Michoacán. Pregunta número 19. ¿Qué datos adicionales llevarán en la generación de inventarios? Inventario de expedientes confidenciales, inventario de expedientes reservados. Respuesta. En ambos casos, además de los parámetros de inventarios archivísticos, deberá contener el aparato de información donde se establezca si la documentación ha sido clasificada como confidencial y o reservada. Pregunta número 20. ¿Solo se usará la firma electrónica avanzada con la FIEL o FIREL o se requiere también firma electrónica simple? ¿Se requiere que lleve un certificado adjunto a cada documento firmado? Respuesta. Solo será firma electrónica avanzada con la FIEL o FIREL con su cadena de seguridad. Pregunta número 21. ¿Cuál es el número máximo de firmas que puede llevar un documento? Respuesta. 60 firmas. Pregunta número 22. ¿El código para entregar será el de la plataforma de gestión documental obligatoriamente? ¿Se refiere a poder hacer modificaciones directamente a las funcionalidades e interfaz de la plataforma o hacer modificaciones a la solución como entradas de índice y flujos de trabajo? Respuesta. El código a entregar es el del sistema o plataforma que está comprando, salvo que la empresa por cuestiones de políticas internas no pueda brindarlo. Deberá de brindar una bolsa de 200 horas para realizar las modificaciones y o adecuaciones al sistema según la operatividad de las áreas administrativas del Instituto Electoral de Michoacán. Pregunta número 23. ¿Las 200 horas para las modificaciones o adecuaciones tendrán un vencimiento en caso de no ser utilizadas en su totalidad? Respuesta. No hasta el agotamiento de las mismas. Pregunta número 24. Para el tema de la capacitación, ¿se tiene el número de las personas o de los grupos a capacitar? Respuesta. Al menos los titulares y responsables de archivo de trámite de las áreas administrativas y la oficialía de partes y oficialía electoral se estiman 2 grupos de 35 personas. Pregunta número 25. ¿Tienen contemplado el número de horas que tendremos a disposición a los usuarios a capacitar? Respuesta. Según sea lo requerido por el Instituto Electoral de Michoacán y el programa de capacitación que presenta la empresa ganadora. Pregunta 26. Menciona que la demostración será el 24 de enero del 2023. ¿Nos pueden indicar el horario para realizar la demostración respectiva? ¿Nos pueden indicar el alcance de la misma? Respuesta. La demostración del sistema que se refiere al punto E de la base 20 se realizará al finalizar la apertura de las propuestas técnicas, misma que iniciará a las 8:30 horas. El alcance de la demostración es conocer el entorno gráfico del sistema, la manera en la que se encuentran distribuidas las herramientas y la facilidad de uso. Pregunta número 27. Por favor, aclarar cuáles serán las declaraciones para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a presentar. Mencionan de marzo, abril y también la de octubre y noviembre, página 16 y en la página 14. Respuestas. Solo octubre y noviembre. Por lo que respecta a la empresa Infoestratégica Latina S.A.D.C.B., en relación al punto número 1 de las bases, la pregunta número 1 señala lo siguiente. En la página 14, en el numeral 32, fracción 11ª de las bases de la convocatoria, donde establece 11ª, carta bajo protesta de decir verdad que, número 1,
¿Cuenta con oficinas e instalaciones en el Estado necesarias para dar respuesta al compromiso que en su caso establezca con el instituto? ¿Podría omitirse este requerimiento sustituyéndolo con una carta compromiso de responsabilidad sobre los servicios ofertados o en caso de no contar con dicho requerimiento, no será causal de descalificación? Respuesta. Al tratarse de una licitación pública nacional, es entendible que existe la posibilidad de que participen empresas de otras entidades federativas. Si bien es cierto que el requisito es necesario se cumpla, lo cierto es que se puede manifestar en dicha carta el compromiso de responsabilidad como se comenta en la propuesta. En la página 8 del anexo técnico, específicamente en el numeral 4.2 formatos, el sistema deberá generar los siguientes formatos de manera automatizada. 1. Carátula de expediente. 2. Costilla de expediente. 3. Solicitud y cancelación de consulta de expediente. 4. Etiqueta de caja. Referente a la fracción tercera, favor de aclarar si se refiere al reporte de préstamo de expediente para su consulta y su devolución. En caso contrario, favor de especificar a qué se refiere. Respuesta. Se refiere a los reportes de préstamo de expediente. 3. En el anexo técnico, en el numeral 6, fracción tercera, contar con un formato electrónico en el que puedan testar o retirar datos personales por parte del responsable del manejo de estos. Favor de aclarar qué se refiere a que se puedan indexar las dos versiones del documento en el mismo expediente digital, una versión que corresponde al documento original y otra versión será el documento testado. Respuesta. Se refiere que el indexar es tener un formato directorio o listado con el fin de ordenar una serie de datos o informaciones de acuerdo con un criterio común a todos ellos, para facilitar su testado, consulta y análisis. Pregunta número 4. En el anexo técnico en la página 8, numeral 7, último párrafo, asimismo, el certificado digital que se genere deberá contener lo siguiente. Favor de especificar si se refiere a los certificados que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a certificados con características de seguridad iguales o similares, aclarando que no se requiere que el sistema deba emitir otro tipo de certificados electrónicos. Respuesta. Se refiere a los criterios que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o similares y no se requiere que el sistema emita otro tipo de certificados electrónicos. Pregunta número 5. En el anexo técnico numeral 8, fracción 1, establece enviar y realizar la recepción de asuntos entre instituciones. Favor de aclarar que se refiere a qué se refiere a que a partir de la configuración se puedan recibir solicitudes externas y de igual forma que el sistema pueda configurarse para consumir y o crear servicios, todo ello mediante web service o API REST, donde además se requiere de la apertura por parte de las instituciones con las que se tendrá esta intercomunicación con un análisis de por medio. Respuesta. Es decir, que las comunicaciones entre otras instituciones que manejen estos sistemas puedan ser compatibles con el software por adquirir por parte del instituto, facilitando las comunicaciones prontas y expeditas sin dañar los archivos remitidos. Pregunta número 6. En el anexo técnico numeral 10, fracción séptima, hace referencia al almacenamiento recomendado en volumen bajo, medio y alto. Favor de aclarar la subjetividad de bajo, medio y alto. Y en su caso, aclarar si haciendo referencia al peso estimado por página digital es suficiente para considerar el tamaño requerido de almacenamiento en función de la producción documental diaria, semanal o mensual de la institución, para determinar el espacio requerido en un futuro. Respuesta. La fracción séptima del numeral 10 del anexo técnico hace referencia a una tabulación de almacenamiento recomendado que debe tener el servicio en los tres supuestos, por ejemplo, bajo 1 terabyte, medio 5 terabytes, alto 50 terabytes. Esto en base a experiencias y a las capacidades con tiempos de uso para aumentar el almacenamiento. Pregunta número 7 del anexo técnico numeral 11 solicita lo siguiente. El proveedor deberá realizar la instalación del software en el sitio de dispositivos informáticos del instituto. Pregunta, ¿es posible que pudieran proporcionar un acceso remoto por VPN o similar para realizar la instalación del sistema? Respuesta, sí se puede hacer la instalación de manera remota, ya sea con acceso VPN, TeamViewer o AnyDesk. Presidente, integrantes de este comité, son todas las preguntas y respuestas.
Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, secretario. Y bueno, de esta manera estaríamos dando respuesta a las preguntas formuladas por ambas empresas, por lo que, como se les había anunciado, este sería el momento de si existe alguna duda en relación con las respuestas. Con mucho gusto las podemos atender. Ya no podemos agregar otras preguntas, pero sí podemos puntualizar o clarificar alguna de las respuestas que han sido dadas. En este momento, Gabriel, Héctor, si tienen alguna duda, con mucho gusto aquí lo platicamos. Sí, ¿qué tal? Gabriel Vázquez de Microformas. Oye, a mí no me quedó muy claro en la pregunta número 22 por parte de nosotros, que dice seguridad y licenciamiento. Aquí en el punto es del código para, leo la pregunta, dice, el código para entregar será el de la plataforma de gestión documental obligatoriamente. Y ustedes contestan que el código se va a entregar si es del sistema o la plataforma que se está comprando, salvo que la empresa por cuestiones de políticas internas no pueda brindarlo. Deberá de brindar una bolsa de 200 horas para realizar las modificaciones. Pero aquí me sigo quedando con la duda, porque finalmente podemos hacer mejoras o modificaciones sobre la funcionalidad de la plataforma que le estamos dando a nosotros, no sobre el código fuente, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces ahí es donde me queda la duda, porque finalmente aunque le demos 200 horas no vamos a poder modificar algo específico de ustedes, vaya. Porque la plataforma ya viene como de caja, vaya. No sé si planteé bien la pregunta o a lo mejor, perdón, a lo mejor nos ayudaría, si podemos visualizar la pregunta, Juan Carlos, si pueden volverla a poner. Y a lo mejor sobre... Número 22. A ver. Ajá. A ver, aquí hay dos preguntas. La primera, lo que nos pregunta es, ¿el código para entregar será el de la plataforma de gestión documental obligatoriamente? Y la segunda pregunta es, ¿se refiere a poder hacer modificaciones directamente a las funcionalidades e interfaz de la plataforma o hacer modificaciones a la solución como entradas de índice y flujos de trabajo? Aquí lo que nosotros contestamos es el código a entregar es el del sistema o plataforma que se está comprando. O sea, es decir, el código fuente que tiene que ver con la primera pregunta. Es correcto, es correcto. Luego o sea, decimos, ahí, permítame, Ignacio, ahí sí hay que entregarlo. Ajá. ¿Perdón? Ahí la respuesta es sí hay que entregarlo. Sí, salvo que la empresa por cuestiones de política no pueda brindarlo, deberá brindar una bolsa de 200 horas para realizar las modificaciones y o adecuaciones al sistema según la operatividad de las áreas administrativas del Instituto Electoral de Michoacán. O sea, la primera respuesta es sí, salvo que por alguna razón no pueda hacer, y eso pues lo tendrán que exponer ustedes o plasmar ustedes, y ya en su momento se estaría valorando por parte del comité. ¿Bien? Sí, yo en lo personal nada más tengo esa pregunta que es vital para nosotros, por eso vuelvo a hacer hincapié en ella, pero de mi parte será todo, nada más. Ok. Pero entonces con esto quedaría ya claro. Claro, sí. Digo, sí, no tan claro, pero ya me hace sentido de que sí se debe de entregar el programa fuente, ¿no? Ok, va. No sé, en el caso de Estratégica Latina, Héctor, si tuvieras No, alguna... están claras las respuestas. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Pues entonces, si no hubiese alguna otra duda o se requiere alguna otra aclaración en función a las respuestas, entonces estaríamos dando por concluida esta junta de aclaraciones, esta sesión del comité para la junta de aclaraciones, siendo las 15 horas con 58 minutos, y no me restaría más que agradecerles a todas y a todos su asistencia a esta sesión del comité y desearles muy buena tarde y muy buen provecho a todas y a todos. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias.